with and without you. Oh, I'm on. Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo. Y hoy será un tema muy importante para todos los numismáticos y coleccionistas. Es verdad que todos debemos saber cómo calificar monedas o tener un entendimiento básico. Esto lo digo porque muchos de ustedes tienen monedas que desean vender y deben saber cómo calificar u obtener un grado, ya que esto determina el valor de cualquier moneda. Esto lo menciono porque pudiera la moneda valer miles de dólares por ciertas características únicas y estos detalles son las que incrementará el valor de la moneda. Todos los numismáticos saben que solo una evaluación precisa de las monedas puede determinar su valor con precisión. Es crucial encontrar la manera de calificar correctamente las monedas de Buffalo Nickel según su antigüedad, calidad y otros factores. Pueden evaluar su ejemplar por su cuenta, lo cual es recomendable para aquellas de baja calidad y precio. Por otro lado, las monedas antiguas y preciosas, aquellas con errores poco frecuentes, son una historia completamente distinta. En tales casos, una evaluación profesional es crucial y puede aumentar significativamente el precio de las monedas nickel en subasta. Lo primero que hace todo coleccionista al encontrar una moneda nueva es comprobar su calidad y determinar su grado y valor aproximado. Sin embargo, quienes disfrutan coleccionando monedas saben que solo una tasación profesional, o bueno, pueden ir a visitar a un coin dealer, pues pueden ofrecer una estimación precisa y los precios más altos en subasta o en línea. Pero tal vez se pregunte, ¿cómo yo califico la moneda Buffalo Nickel? Bueno, la mayoría de las monedas Buffalo Nickel presentan un desgaste irregular y algunos defectos que se observan. El problema más común es en el diseño donde está el cuerno del búfalo mal acuñado, por lo que conviene consultar las directrices específicas al respecto. Además, los problemas de acuñación de estas monedas provocan su rápido desgaste con el paso de los años. Y esto provoca que la fecha, la denominación y el acuñamiento de seca sean apenas visibles y difíciles de leer. Estas iniciales que verán en pantalla se utilizan a la hora de calificar y certificar las monedas y yo necesito que ustedes tengan estas iniciales en consideración que mayormente lo van a ver en las monedas certificadas. Empecemos, por ejemplo, con la calificación en buen estado. AG, porque estas iniciales son en inglés. Esta moneda presenta demasiados rasgos de desgaste como para ser una moneda de colección. Las inscripciones son apenas legibles y las imágenes son suaves, por lo que aparece más un contorno en un retrato. Veamos la próxima calificación en buen estado. G, good. Las monedas de Nickel Buffalo de este grado son coleccionables, pero la mayoría de los numismáticos evitan coleccionar una moneda tan desgastada. Todas las leyendas y las fechas son legibles, pero planas. El canto muestra signos de desgaste, pero está prácticamente completo. Veamos la siguiente moneda calificada como muy bueno, VG. Very good. Las monedas de nickel de este grado aún están bastante desgastadas, pero su diseño es reconocible con elementos significativos definidos.
Sin embargo, son planas y falta la mayoría de los detalles deseados, especialmente los puntos más altos, que es donde más se gasta. Veamos la próxima calificación, fino, F, fine. Las monedas de este grado son más coleccionables que las de menor rango, especialmente las de los primeros años. De hecho, los ejemplares de algunos años de acuñación pueden ser sorprendentemente caros, a pesar de su grado moderado. Y se puede apreciar un desgaste uniforme en toda la superficie del níquel con elementos de diseño importantes y llamativos, incluyendo 3/4 partes del cuerno. Además, estas piezas presentan letras reconocibles y legibles y un borde intacto. Veamos la siguiente calificación. Se llama muy bien, very fine, VF. Y aún se puede apreciar un desgaste moderado o leve en los puntos de diseño más altos, pero los inferiores están solo ligeramente aplanados. Sin embargo, esto no afecta la belleza de la moneda, haciéndola atractiva. Veamos la próxima calificación, extra fino, EF, extra fine. Y estas monedas presentan un ligero desgaste en los puntos más altos, pero la mayoría de los detalles están bien definidos y nítidos. Incluso se pueden apreciar rasgos del brillo de la moneda, debido a una pequeña pérdida de metal en la superficie. En general, esta moneda es lo suficientemente hermosa como para ser coleccionable. Veamos la siguiente calificación llamado sin circular, AU, About Uncirculated. Estas monedas de níquel estuvieron en circulación durante un periodo limitado, por lo que solo presentan leves rasgos de desgaste en los puntos más altos. Además, conservan al menos la mitad del brillo de la moneda en su superficie bien conservada. Por último, veamos la calificación que todos queremos en nuestras monedas, el Mint State, MS. Y esta moneda búfalo es sin circular y son de excelente aspecto, con detalles de diseño conservado en ambas superficies y brillo. Sin embargo, se pueden apreciar pequeñas diferencias. Estas incluyen ligeros cambios de color del metal y suavizado de la textura en los puntos más altos. Además, pudieran tener algunas monedas, las llamadas marcas de bolsa, que alteran su perfección a pesar de haber permanecido sin usar y protegida. Si usted desea más información, siempre puede visitar los diferentes sitios web y libros numismáticos donde le proveen más información sobre las calificaciones de las monedas búfalo, que son muy apreciadas y coleccionables hoy en día. Recuerden que existe un detalle en estas monedas búfalo y es la acuñación incompleta que inicialmente aplanó las puntas más altas y causó problemas de desgaste. El resultado fueron detalles apenas visibles, algo que debe tener en cuenta al evaluar y calificar estas monedas búfalo. Espero que se haya beneficiado de la educación de este video y espero su comentario para ver qué le pareció. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares y muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. want it, I want